Bueno, les quería dar la bienvenida al lanzamiento de la sexta edición de nuestra revista Raíces, junto a Sergio Mico y Isabel Pla. Ya los voy a presentar adecuadamente. Y por supuesto agradecerles a todos su participación hoy día. Y quería comentar a modo introductorio dos pequeñas cosas antes de darle la palabra a la Isabel y Sergio. Lo primero, el esfuerzo que hacemos desde Idea País de la edición de la revista Raíces, que surge con la necesidad de poder reflexionar en torno a los principios que nos inspiran como institución, que es precisamente los principios del social cristianismo, desde también la perspectiva de los propios jóvenes, de quienes trabajamos en Idea País y nuestro círculo más cercano, con la idea de poder aportar en este sentido al debate con una mirada un poco más profunda, con una mirada que permita una reflexión que muchas veces en el día a día nos parece que hace bastante falta. Y por eso también que la revista es principalmente escrita por tanto colaboradores de Idea País, personas investigadores que trabajamos en la institución, así como también alumnos que son cercanos, personas que han pasado por nuestra institución, cercanos en cuanto al ideario que promovemos, etcétera. Por una parte, y lo otro también es la relevancia de la revista que presentamos hoy día, que es La familia, un bien público. Y esta edición es especialmente importante para nosotros, dado la temática que abordamos. En esta oportunidad es un nuevo esfuerzo que hacemos para poder poner a la familia como centro del debate público. Parte de la preocupación que nosotros tenemos es que precisamente la familia ha sido o estado ausente del debate, es algo que hemos olvidado, y eso nos ha impedido el poder avanzar en su fortalecimiento, el poder pensar el país o la sociedad que tenemos poniendo a la familia como lo que significa que sea realmente el núcleo fundamental de nuestra sociedad. Y a lo largo de las distintas, en el fondo, artículos, columnas de la revista, intentamos reflexionar precisamente de eso, sobre por qué la familia es el núcleo de la sociedad, por qué es importante hablar de la familia, abordar algunas de las problemáticas relevantes que surgen hoy en día, cómo afecta, por ejemplo, la vivienda dentro de la opción incluso que tienen los jóvenes para tener familia, la crisis de los cuidados, los problemas que están ocurriendo hoy día tanto en educación, en fin, ahí hay una serie de temáticas que nos parecen relevantes y, como decía, en este esfuerzo por volver a posicionar a la familia como el núcleo fundamental de nuestra sociedad y comprenderla en ese sentido en las discusiones que tiene hoy día en el centro del debate de la política pública, y especialmente atendiendo un poco a lo que quizás Gonzalo Viali, que es una edición que también sacamos anteriormente, comprendía en este debilitamiento de la familia como fuente principal en parte de los males sociales que estamos viviendo hoy día, como parte de la crisis moral también, y del malestar que vive Chile. Entonces quería agradecer también a todos quienes han hecho parte de este número, en primer lugar al comité editorial de Idea País, el equipo que lleva adelante la revista, a la Fundación Hans Seidel, que se ha confiado en las raíces desde sus inicios, y por supuesto también a todos los escritores de este volumen, la mayoría de ellos, como decía, profesionales jóvenes cercanos a Idea País. Entre los integrantes, bueno, entre los autores, quería agradecer en primer lugar a Cristian Stuart, que además es nuestro director ejecutivo, a Matías Petersen, a Emilia García, Francisca Figueroa, Juan Pablo Lira, Pier Paolo Donati, Ignacio Irarrázaval, Daniela Guzmán, Michael Comber, Valentina Avendaño, Cristian Leve, Pilar Escudero, Luis Jensen, Catalina Royano, Miguel Sepúlveda, Cecilia Cifuentes, Ignacio Guzmán, Alejandro Aburto, el padre Francisco Pereira, Apaz Balbontín, Ignacio Vallejos, Borja Baeza y Sofía Abraham. Y por último, ya para darle la palabra a nuestros invitados, quería presentar en primer lugar a la Isabel Pla. Isabel es actualmente presidenta de la corporación Somos Mujeres por Chile, fue concejal por Peñalolén entre el año 2004 y 2008, fue ministra de la Mujer y Equidad de Género del segundo gobierno del presidente Sebastián Piñera. Muchas gracias, Isabel, por venir. Y también a Sergio Mico. Bueno, un aplauso, por supuesto. También presentar a Sergio Mico, que es abogado de la Universidad de Concepción, es doctor en Filosofía de la Universidad de Chile, fue director del Instituto Nacional de Derechos Humanos entre el año 2019 y el año 2022, un periodo relajado en esa época, y también actualmente profesor de la Universidad de Chile. Muchas gracias, Sergio, por venir también.
Y bueno, ya para partir a lo que nos convoca, quería en primer lugar hacerles, en el fondo que ambos dos darles un espacio de tiempo para que puedan comentar en rasgos generales lo que les pareció la revista, sus distintos números y los énfasis que les parecen importantes, para luego ya hacer otra pregunta más concreta sobre otras temáticas, y ahí vamos a abrir algunas palabras del público. Así que Isabel, te dejo la palabra para que en primer lugar comentes esta edición. Bueno, muchas gracias por la presentación. La verdad es que hacía muchos años que no veía convocatorias en Chile para hablar de la familia. Muchos años. En los 90 fueron muy frecuentes que te invitaran, ¿cierto?, a un congreso, a un foro, muy frecuentes las columnas. La familia estaba presente en los medios, aun cuando debo decir que empezaba a estar presente ya la familia como fuente de problemas, muy asociada a los conflictos, a los dolores, incluso a los delitos. Yo trabajaba con la diputada María Angélica Cristi, que formaba parte de la Comisión de Familia, y observábamos siempre eso, el énfasis, ¿cierto?, cuando se ponía la familia en la dimensión pública, en los medios de comunicación, el énfasis que especialmente un sector de la política, hay que decirlo, porque esto tiene una dimensión política muy importante, el énfasis que insistían darle a la familia. Así que por esa razón yo quiero felicitar a Idea País por la edición de Raíces, y para mí es un honor presentarla además y compartir panel con Magdalena y con mi amigo Sergio Mico, con quien nos une no solo Concepción, en donde yo crecí, y los domingos del año 2011, donde compartimos pantalla en Estado Nacional, sino que también y sobre todo eventos políticos que han cruzado Chile en los últimos años. Antes de plantear las dimensiones desde las cuales me gustaría comentar la revista, quiero destacar el esfuerzo muy notable por recoger datos, evidencia, de todos los columnistas y de todos los ensayistas de la revista. Son datos que han estado ahí por mucho tiempo, fuentes de evidencia que están ahí permanentemente, pero dispersos. Y no me había tocado ver en un solo cuerpo, en un solo texto, ¿cierto?, que estos datos se articularan, se ordenaran y se pusieran a disposición que tuvieran un sentido. Y eso es una cosa muy, muy valiosa, especialmente hoy día, cuando hablamos de políticas públicas, normalmente nos quedamos un poquito en la consigna y en el componente más ideológico, y la política le está rehuyendo mucho a la evidencia. Lo vemos, por ejemplo, en la reforma de pensiones. Por tanto, ese es un valor que celebro en este texto y celebro en Idea País, y ojalá siempre sea, cierto, la marca de este centro de estudio. Me gustaría conversar algunos minutos sobre la revista en su dimensión, cuando plantea a la familia en su dimensión ética, en su dimensión material y en su dimensión política, como bien público y también con una perspectiva política. Estas tres dimensiones están, a mi juicio, cruzadas, no únicas, pero sí de manera trascendente, por los cambios que ha experimentado la condición de la mujer, particularmente en las últimas décadas, y eso es algo que tenemos que reconocer y abordar de manera seria. Respecto de la dimensión ética de la familia, que se aborda prácticamente en todos los artículos, en todos los ensayos de la revista, Christiane Stewart se pregunta ¿por qué familia? ¿Por qué familia? Y nos lleva, cierto, en su análisis a aquello que probablemente está más debilitado en Chile, el reconocimiento de la familia como una primera fuente de identidad y sobre todo familia como un ente irreemplazable. No puede ser reemplazada la familia, y Christiane Stewart insiste mucho en eso. Que la familia sea irreemplazable, que sea la primera fuente de identidad y que sea la primera cuidadora, no exime, por supuesto, al Estado de preocuparse, de invertir y de articular políticas de respaldo a la familia. Lo que es muy importante es que no se pretenda que el Estado reemplace a la familia. No es casual el debilitamiento, creo yo, de la familia en Chile, que este debilitamiento coincida, o cambios estructurales importantes, coincida con 35 años de progreso social en Chile y económico, y de la consolidación de la democracia. Yo a este aspecto le doy una importancia muy particular, porque de alguna manera la sociedad, y me incluyo como parte de esa sociedad, entendió que las libertades
que conlleva, ¿cierto?, en la democracia y el acceso a mejores condiciones de vida eran contradictorias de alguna manera con la existencia de la familia y los deberes y responsabilidades. O sea, o democracia con las libertades y la autonomía que me concede, y desarrollo económico, progreso económico, con el convertirme en una persona con oportunidades, con cierto, la posibilidad de proyectar mis talentos y de tener una condición de vida mejor material que mis padres y mi abuelo, de alguna manera empezó a entenderse como contradictorio con los deberes de la familia, incluso con el afecto que forma parte de la familia, y con este contraste entre autonomía y libertad. Eso fue, nadie lo ha dicho así, de esa manera, pero de alguna manera está planteado de esa manera. Y hay una dimensión ética. Yo soy capitalista, ¿cierto? Creo en la economía libre de mercado. Creo, ojalá, mientras menos regulaciones, mejor. Ojalá alguna vez bajáramos los impuestos en Chile, me declaro, ¿cierto? No digo que mileísta, porque no habría votado por Javier Milei en primera vuelta, pero sí en segunda vuelta, y sí estoy viendo lo que está pasando al lado, aún declarándome capitalista. Yo creo que tenemos que hacer todos, ¿cierto?, las personas que adherimos a esa visión, un mea culpa, una autocrítica respecto a cómo hemos descuidado la dimensión ética del progreso que implica el progreso económico. Evidente, y lo digo en un ejemplo muy puntual que más adelante vamos a abordar. Por ejemplo, nosotros desde las ideas de la libertad decimos que las mujeres tienen que competir en igualdad de condiciones y de oportunidades, ¿cierto? Y que tenemos que cerrar la brecha, porque si una mujer tiene el mismo talento y capacidades, tiene que ganar lo mismo y tiene que tener posibilidades de tener el mismo desarrollo de carrera. Pero lo que hacemos es que sometemos a las mujeres a las reglas del mercado y se nos olvida que las mujeres tienen otro elemento que los hombres no tienen, que es la maternidad. Entonces, ¿cómo nosotros compatibilizamos esa maternidad y esas reglas de mercado con la igualdad, con la libertad, ¿cierto?, y la capacidad de progresar? Entonces, ahí hay un ejemplo de cuánto nos ha faltado, ¿cierto?, poner la dimensión ética también en la observación de cómo estamos avanzando en materia económica. En relación, respecto de las libertades, de la democracia y del progreso social, y la condición de la mujer, este es un tema muy central en las discusiones del feminismo más radical. Cuando le adjudica a las brechas entre hombres y mujeres a un Estado patriarcal y capitalista. Entonces, para que haya verdadera igualdad, ¿cierto?, de derechos y de libertades, dice este mundo, estos feminismos radicales, porque no es un solo feminismo, son muchos los feminismos radicales. Entonces, para que haya verdadera igualdad, que es la aspiración de ese mundo, tenemos que derrocar al patriarcado y tenemos que derrocar al capitalismo. El patriarcado es básicamente la familia. Eso es el patriarcado. Eso es conceptualmente el patriarcado, ¿cierto? Podría ser un matriarcado también, pero está concentrado en la familia. Y el capitalismo, y derrocar el capitalismo, y eso ya tiene que ver con el parentesco muy fuerte que hay entre esos feminismos, ¿cierto?, y ciertas izquierdas que son posmarxistas o marxistas. Por eso nos llamó tanto la atención que en el estallido, que es algo que aborda Magdalena Vergara, con su compañero de editorial, que no me acuerdo cómo se llama, José Manuel Cuadro, aborda el tema del estallido, ¿cierto? Dice, no nos dimos cuenta nos pilló de sorpresa, y nos pilló de sorpresa también la enorme participación de mujeres y de colectivos feministas en ese estallido, porque en ese estallido está también, aun cuando podamos condenar con todo la enorme violencia, que es la dimensión más fuerte que tuvo ese estallido, en ese malestar social que muestra ese estallido, hay elementos que cruzan especialmente la vida de las mujeres, y la Magdalena y José Manuel los abordan cuando dicen, detrás de ese malestar hay un adulto mayor que recibe una pensión bajita y vive en la casa de la hija, hay familiares, ¿cierto?, enfermos, y normalmente son las mujeres las que tienen que abandonar el trabajo para dedicarse a cuidar a esos familiares enfermos, hay deudas de pensiones de alimentos, hay una violación en mi adolescencia que me marca, con la que tengo rabia, no he tenido acceso a hacerme una terapia, a sacar eso, no me atreví a ir a denunciar, tengo ese dolor profundamente grabado. Entonces, como va a ir sintetizando la dimensión ética,
que a mí me gustó mucho cómo la abordan, ¿cierto?, cada uno de los ensayos. Yo creo que es muy importante tener claro que estos cambios estructurales han ocurrido en las últimas 3 décadas, en donde ha ocurrido también avances sociales y económicos muy importantes y la revaloración de la democracia. Y de qué manera esa transformación del país, que yo estimo positiva, también de alguna manera se leyó como una invitación a desprenderse de las obligaciones, de los afectos, de las responsabilidades que conlleva la vida en familia. Hay una dimensión que me interesa mucho en esto, que tiene que ver con la violencia, y la aborda de manera muy particular uno de los Valentina Avendaño en el artículo Familia contra sí mismo. Yo tengo la convicción que en la inmensa mayoría de las familias, por supuesto, hay afecto y hay cuidado, pero hay un número de familias importante en donde no hay afecto, no hay cuidado y hay más bien la reiteración de delitos que dañan, que lesionan de manera muy profunda y a veces permanente, ¿cierto?, el alma de las personas y la dignidad del ser humano. Esto está explicado, entre otros datos, en la elevada tasa de denuncias de violencia que Valentina recoge en ese artículo, más de 160.000 al año, según la Fiscalía, de las cuales el 75% la víctima es mujer. Incluso yo, cuando era ministra, hay algo que me dolió enormemente. Fuimos a revisar, dijimos ya, 75%, en torno al 75-80% de las víctimas son mujeres. Vamos a ver en los niños y adolescentes. También de 10 menores de 18 años víctimas de maltrato, de abuso, de delitos sexuales, 7 eran niñas. Y yo ahí me di cuenta con enorme dolor que esta dureza contra las mujeres es desde el nacimiento muchas veces de algunas mujeres. No es solo en la vida adulta de las mujeres. Yo creo que eso es muy importante de tener en consideración y creo que tenemos que ser muy cuidadosos cuando atribuimos esos delitos solo a la debilidad de la familia, porque hay un factor que no tiene que ver con la debilidad de la familia, con no haber tenido acceso, ¿cierto?, a terapia para poder resolver los conflictos. Tiene que ver con una subvaloración de la mujer, de la niña, del adolescente, o de su consideración como propiedad del hombre en esa violencia. Femicidios, delitos sexuales, maltrato físico, psicológico, económico. Yo pido, especialmente a ustedes, probablemente varios forman parte, ¿cierto?, de carreras importantes en las que van a tener participación pública, que tengamos esa consideración. Incluso yo les diría, en los años 90, cuando se hizo la primera modificación muy fuerte a los delitos de violencia intrafamiliar, que se promulgó, no me acuerdo si el 94 o el 95, yo formé parte, ¿cierto?, del equipo de los parlamentarios que trabajaron en eso. Nos sorprendía mucho que en las comisiones se planteaba que la violencia desde la puerta de la casa hacia adentro formaba parte de la vida privada. Y se cuestionaba que hubieran una legislación, ¿cierto?, que regulara la conducta desde esa reja hacia adentro. Entonces, esto es ahora nomás, en los años 90, no es hace 100 años. Por tanto, si esa discusión que era reiterada, y ustedes la pueden ver, ¿cierto?, en las historias de varias leyes y reformas de violencia intrafamiliar, y la van a recoger, si estaba instalada esa idea, estaba también detrás de esa idea, ¿cierto?, naturalizado, y la violencia formaba parte, ¿cierto?, de los derechos de los padres sobre los hijos y del derecho, tal vez, del derecho incluso del varón sobre la mujer. Y eso es muy importante tenerlo en consideración, porque siento que se ha ido, muchas veces se mira con cierta superficialidad lo que ocurre en torno a la violencia al interior de la casa. También, de alguna manera, y quiero decirlo porque es un dato bastante nuevo, y particularmente respecto a los femicidios, hay un vínculo con el crimen organizado, ¿cierto? En México se ha descubierto que en torno al 50 al 60% de los femicidios. Es un país con más de 1.000 femicidios al año, de una tasa, creo que la tasa más alta se la pelea México o Brasil. 50-60% de esos femicidios tienen que ver con las relaciones al interior del crimen organizado y la utilización de las mujeres como venganza, ¿cierto?, como una respuesta a una banda o en las tensiones de la disputa territorial. Para ir terminando, porque aquí me está apurando mi amiga, y me imagino que después tendremos oportunidad de conversar sobre otros temas,
volver otra vez a conversar sobre estos temas. Yo planteo algunas ideas a partir de raíces, ¿cierto?, respecto al camino público para revitalizar la familia, considerando también la condición de la mujer. Perspectiva de familia en las políticas públicas. Eso es algo que propusimos nosotros en el segundo gobierno del presidente Piñera. Pueden consultarlo, está en el programa. Y tuvo bastante incidencia en la formación del Ministerio de Desarrollo Social y Familia, en donde se aplicó efectivamente ese concepto de perspectiva de familia, que es un concepto que se trajo de Alemania, y entiendo que es una fundación que tiene mucho que ver con Alemania, ¿cierto?, por la Fundación Hans Seidel. 2, reconocer que en Chile se han articulado políticas importantes de fortalecimiento a la familia, tal vez no con la profundidad y con la narrativa que la familia merece, pero existen y son importantes y hay que reconocerlas. Todas las políticas de respaldo y de protección de la maternidad, Chile crece contigo, todas las medidas para el pago de pensiones, ¿cierto? Nunca el padre va a ser reemplazado, pero por lo menos el Estado ha movilizado que los recursos lleguen a esos hijos. La PGU creo que fue algo que alivió a muchas familias, y toda la legislación penal en torno a la violencia intrafamiliar, los delitos sexuales y el femicidio. En tercer lugar, rehumanizar la maternidad y la paternidad. El aborto está avanzando de nuevo en forma muy considerable, ¿cierto? Creo que el reconocimiento constitucional en Francia plantea un punto ahí de alerta. Yo creo que la manera, ¿cierto?, de proteger la vida y de poner de nuevo la vida en el centro, mucho más que oponiéndose tal vez a una legislación de esa naturaleza que ojalá demore mucho, no llegue nunca a Chile, es volver a humanizar la maternidad y volver a humanizar ese ser que está en el vientre de una madre. Es un ser humano, no solo es un embrión, no solo son células, que lo son también, pero es eminentemente un ser humano en potencia. Y finalmente reconocer, y esto a mí me importa mucho porque siento que muchas veces se responsabiliza a las mujeres de los problemas que enfrenta la familia, incluso se la responsabiliza de la caída de la maternidad, y con esto termino, reconocer en la participación laboral de las mujeres un respaldo a la familia y no un problema. En los 90, la principal caída de la pobreza en Chile tuvo que ver con el segundo ingreso, con el ingreso, ¿cierto?, de las mujeres. Eso fue lo que fue el primer motor de la caída tan fuerte en la primera década, a partir del año 90, ¿cierto?, de la pobreza. Entonces, veamos de qué manera compatibilizamos no solo el derecho de las mujeres a progresar en la vida, a tener también un proyecto laboral, profesional, sino sobre todo su participación laboral, entendiendo que eso es bueno para la familia, mejora las condiciones y oportunidades de la familia, y entendiendo también que ella no puede seguir siendo la única responsable de la crianza y de las responsabilidades familiares con los familiares enfermos, con los adultos mayores, con los hijos y con los nietos. Yo pido especialmente que seamos muy cuidadosos, porque siento que a veces estamos responsabilizando a las mujeres de los problemas, y para eso leo, ¿cierto?, la cantidad de columnas y de opiniones en torno a la caída de la natalidad, responsabilizando a las mujeres por poner, ¿cierto?, su vida por delante de su potencial maternidad. Ayudémosla, emparejemos la cancha para que más mujeres, más familias, primero para que haya más matrimonios, más voluntades de formar familia, y para que muchas mujeres, ¿cierto?, comprendan que en la maternidad hay también un espacio de realización que es compatible con otras realizaciones. Muchas gracias. Muchas gracias, Isabel. Sergio, te dejo el micrófono a ti para que puedas comentar la revista también. Yo no sé si es necesario que use el micrófono o no. No sé cómo lo voy a hacer, entonces, pero... Bueno, y quiero decirles que no es fácil leer la revista, porque finalmente nos invita a hacer un viaje al interior de uno mismo, recordar la familia de origen en la que uno ha formado, y además porque es una vastedad, hay multitudes acá de reflexiones sociológicas, políticas, filosóficas, teológicas, que un poquito abruman, pero sobre todas las cosas yo quiero decirles que una revista súper valiente. Yo no podía creerlo, pero Cristian
llega y empieza a hablar de la familia y dice, justamente de esta perspectiva normativa, les dije que iba a ser difícil hablar con micrófono. Él dice: Cristian, resulta comprensible la deseabilidad de que su constitución sea a partir de la unión matrimonial entre un hombre y una mujer, para donarse mutuamente y dar la mejor educación posible a sus hijos. Y Cristian lo dice. Y lo encuentro de una valentía enorme decir eso los días de hoy. Y eso lo encuentro súper destacable. Y ahí hay un mar de reflexiones simplemente en esas 4 frases. Cristian, ¿te diste cuenta de lo que redactaste, no? Ya. Segundo, yo creo que la revista hace un alegato bellísimo, porque es un alegato a favor de la familia. Son cosas que parecen obvias, pero hay que repetirlas una y mil veces. En el centro de nuestro cuerpo está el ombligo, que nos recuerda la total dependencia del ser humano, el desarrollo del carácter, el amor incondicional de los que tuvimos la posibilidad de contar con un padre y una madre que nos perdonaron todo hasta el día de hoy. Es increíble las cosas que pasan, pero venía caminando para acá y había un señor bastante viejo que estaba hablando por teléfono y le dice: bueno, papito, te tengo que cortar. Y yo decía: ¿cómo papito? Le dice. Bueno, era su papito. Desarrollo del carácter, en tercer lugar, todo el alegato que hacen desde un punto de vista económico, social, de creación de confianza a favor del bien común y del bien público, lo encuentro notable. Hay un ideal entonces que promover, pero que se aloja en la realidad en la revista. Sin embargo, yo lo que pediría, y ese es mi tercer comentario, es que para la próxima edición hagan un esfuerzo mayor, Magdalena, de ver todos los aspectos positivos, ¿no? De lo que ha ocurrido en esta sociedad. Hace 30 años atrás, con un amigo, Eduardo, cuando se estaba debatiendo era otro mundo, sí o no la ley de divorcio, nos lanzamos, teníamos 30 años, y yo pensaba, por eso les digo que esta es una invitación a reflexionar profundamente. Bueno, nosotros hicimos afirmaciones como las que ustedes hacen acá, y bueno, ¿qué pasó 30 años después? Y yo les quiero decir que hoy día vivimos mucho más tiempo y con mucho mejor lo hizo Isabel en esta sociedad, mucho mejor que antes, que hace 30 años atrás. Los derechos de la mujer, el cambio es impresionante. La conciencia de los derechos del niño también. También anotaría, y acá está Valentina, que también nos hemos atrevido a ver más el lado oscuro de la familia. Y me parece eso terrible, pero positivo. Y sin embargo, claro, también la revista, yo les digo, los adultos mayores, no solamente el problema de las pensiones, sino que su soledad nos tiene que conmover. Pero yo pensaba también en esta reflexión más positiva, que claro, es separado los integrantes de la familia, pero claro, cuando uno piensa en lo que defiende mucho la revista, en la relación, claro, ahí sí que estamos con problemas bastante serios. Cada uno de los integrantes de la familia, uno podría decir que han experimentado estos avances que son espectaculares, pero ¿qué ha pasado con la relación interpersonal? ¿Qué ha pasado con la familia? Bueno, y ahí viene, ahí de repente en la revista se les escapa, pero en realidad yo también diría un desastre. Y hay dos cuestiones ahí, claro, la natalidad, la más baja de Iberoamérica. Y yo me pregunto, ¿hay alguien que le importe en Chile que Chile se está acabando? Porque se está acabando, como una forma de estar en el mundo, como una cultura. ¿Hay alguien que le importe? Y eso nos tiene que conmover. Y la segunda cuestión es, claro, niños fuera del matrimonio. Creo que ahí somos récord mundial, los primeros. Y en la revista se abordan estas cuestiones, nuevamente, insisto, con gran valentía. ¿Ustedes se atreven a decir, bueno, hay una relación
entre monoparentalidad y bueno, retrasos en la educación, situaciones de riesgo, desarrollo afectivo de los niños. Y esas son afirmaciones también que hoy día son duras de hacer. Porque se nos dice, bueno, entre ustedes más insistan en esto, más están estigmatizando a los hijos e hijas de hogares monoparentales. Pero acá están las cifras. Entonces, yo ahí entonces mi tercer comentario es cómo tener un diagnóstico matizado donde veamos todos los avances que hemos tenido en el desarrollo personal, pero también cómo tenemos estas situaciones que son durísimas desde el punto de vista de la familia. Ustedes lo dicen, nupcialidad, es decir, relaciones estables e institucionalizadas, y por otro lado maternidad y paternidad. Y ahí, claro, estamos con un tremendo problema. Ahora, la revista también se atreve a desarrollar y creo que con gran, nuevamente, valentía, cuáles son los adversarios, voy a decirlo así, de la familia. Y claro, hay uno primero que Magdalena trata muy bien, y Emilia, con respecto a la autonomía, el individualismo y el utilitarismo. Yo tengo seres súper queridos que me mostraron una plantilla Excel de lo que les costaba ser papá, y yo no podía creer lo que estaba viendo. Y yo creo que los que fuimos papás hace 30 o 40 años hubiésemos hecho esa plantilla Excel, yo no sé si nos hubiésemos atrevido a tener familias con muchos hijos. Entonces, la Isabel provocadora dice, yo soy capitalista, yo no lo soy, pero yo creo que coincidiríamos en un punto, que en una sociedad de la utilidad, del beneficio, del individualismo, bueno, es obvio que la familia como donación no va a prosperar. Primero, y ahí, bueno, quiero insistir, en la revista se aborda esto desde el cuidado, ¿no? Yo veo a mis estudiantes, y claro, a los 20, 30, 40 años, en todo el esplendor de la vida, pensar en el cuidado, en nuestras debilidades y vulnerabilidades cuesta bastante más, pero algún día vamos a llegar a adultos mayores y bueno, y ahí esa soledad nos va a pegar muy duro. En segundo lugar, en la revista se abordan todo lo que son las condiciones materiales, laborales, económicas, que atentan contra la familia. Y me parece ahí también que hay un diagnóstico súper certero. Y en tercer lugar, bueno, factores estructurales, Ignacio y la raza lo habla. Bueno, tenemos todo un sistema ya social estructurado sobre la base de las personas, pensiones, salarios, ¿ya? Y sobre individuos, no sobre comunidades y familias. Y bueno, y ahí está, entonces mi cuarta reflexión. Hay un diagnóstico bastante claro con respecto a los problemas que tiene la familia y las causas de esto. Pero no solamente eso, y lo encuentro notable, yo no lo había visto, hay una terapia. En la revista, en cada uno de los artículos, uno encuentra una serie de propuestas para promover la familia. Y insisto, voy a hablarlo en estos términos: relaciones afectivas estables de donación, y por otra parte, hijos e hijas a quienes cuidar. Y encuentro también muy destacable entonces todo el esfuerzo que se hace en materia de propuesta. Ahora, para ir redondeando mis ideas, yo creo que los desafíos que ustedes se plantean simplemente con redactar y publicar esta revista, yo insisto, yo no sé si se han dado cuenta, Magdalena, pero acá hay voy a decirlo así, no voy a decir batalla ni guerra cultural, pero hay un trabajo cultural enorme. Así ya está claro, así podremos bonos, subsidios, normas fiscales que están establecidas, tributarias en la revista. Pero si acá no abordamos el desafío de repensar la autonomía y la comunidad a través de los medios de comunicación social, los colegios, es una batalla perdida, claramente. Dije la expresión batalla, esto de seguir metiendo los lenguajes militares es un desastre en la política, el trabajo, la labor, ¿cierto?
Esa es mi primera como desafío. Segundo, ustedes se atreven a mezclar todo esto y meten al Papa y de repente hay algunos como dan explicaciones, mira, esto no es beatería. Bueno, y ahí yo creo que viene un tremendo segundo desafío. Sí, es religioso, acá hay reflexiones religiosas, ¿y por qué no decirla? Así, bueno, primero, hasta donde yo sé, no fueron ni los cristianos, ni los católicos, ni los judíos los que inventaron el matrimonio. Ya. Primera reflexión. Así los romanos construyeron una cultura, una civilización sobre la base del matrimonio y la familia. Bueno, pero hay otra cosa más. Yo estoy cansado de que uno en esta sociedad, en la esfera pública, solamente puede hablar de derechos individuales, de autonomía, de libertad, igualdad, me parece muy bien, pero los que no profesamos de esa manera las ideologías no podemos hablar en la esfera pública. Se puede citar a John Rawls, se puede citar a Michel Foucault, pero no se puede citar a Tomás de Aquino y Agustín. ¿Ya? Yo considero que la religión es suprarracional, la fe, pero no es irracional. Entonces ahí también hay un desafío de pensar más cómo se hacen estas reflexiones con total y absoluta honradez intelectuales. Sí, yo estoy hablando desde esta también perspectiva. Pero dicho lo cual, y por eso un matiz con lo que dice Isabel, hay que formar una gran alianza, concertación, coalición a favor de la familia, que integra a los diversos. Entonces yo cuando leo Gabriel Salazar y Gabriel Salazar dice, mira, la forma más evidente como ha avanzado el neoliberalismo en Chile, dice, es la cantidad de niños que nacen fuera del matrimonio. Y la tira Gabriel Salazar. Y da la explicación. Y cuando él escribe guacho y explica por qué guacho, gaucho, guaso, es una tragedia de abandono de los niños, bueno, y ahí están los textos de Gabriel Salazar. Y cuando yo pienso en los gobiernos radicales y en Pedro Aguirre Cerda, ellos hicieron una proeza de fomento del matrimonio y de la familia. Porque sabían muy bien lo que estaba escrito acá en el texto. Y ustedes en la revista hacen un esfuerzo de buscar otras vertientes culturales e intelectuales de las tradicionales en pro de la familia, y que hay que seguir en esto, ¿no? ¿Tengo que ir terminando? La Sagrada Familia, que aparece tan conservadora, es una proeza del catolicismo para que los padres cuidaran a sus hijos y no abandonaran a sus mujeres. Toda la teología de José se resume en una frase: José es el hombre que dice sí, punto, y se atrevió. Ahí está la nueva masculinidad. No le tengan miedo al debate ético de la moralina, porque Isabel lo dijo. Obviamente que acá hay un debate ético-moral de abandono a las mujeres, por ejemplo, y a los niños. Obvio que es un debate moral y ético. ¿Por qué hay que dar explicaciones? No, ustedes están haciendo moralina. No, quiero seguir más. Hay desafíos. ¿Cómo evitar estigmatizar? Ayer una mujer maravillosa que nunca se casó, ya, yo creo porque era demasiado maravillosa y asustó a los machos alfa, y yo creo que cuando ella también, como dice Gabriela Mistral, cuando a mí me amaron, yo no amé, y cuando yo amé, a mí no me amaron. Bueno, ella me mostró la celebración de su cumpleaños, eran 30 sobrinos y sobrinos nietos, y ella sobre una mesa, entonces, bailando, y sus nietos amaban a su tía, la amaban, se veía. Entonces, ¿cómo uno hace esta promoción de la familia sin estigmatizar a otra forma de ser familia? Voy terminando. El otro tema enorme que ustedes tienen que desarrollar es la acusación de clasismo. Ah, no, claro, ellos hablan de esto porque tienen las nanas y la asesora del hogar, entonces ellos sí pueden, pero nosotros no podemos. Eso también es un desafío, Magda, Cristian y todo el equipo de cabros jóvenes que están acá. Voy a terminar con lo siguiente, porque ahora sí que termino. Idea País, si ustedes acá tienen una misión, acá está.
Yo no conozco otra institución que se haya atrevido a hablar con esta claridad y fuerza. No la conozco. Que no dependa de iglesias. Lo encuentro notable. Segundo, ustedes tienen que atrever a ser una nueva generación, Magda. Aquí ya estamos gobernados por una generación que no se atrevió a establecer o no quisieron o no pudieron establecer relaciones estables. Ni ser padre y madre. Es terrible lo que le estoy diciendo, estoy describiendo una realidad. Entonces ustedes, yo les quiero decir, ustedes quieren conciliar la política con la familia, con el trabajo. Bueno, ese es el desafío que ustedes han planteado y ustedes tienen que atreverse a hacerlo esto. Bueno, hay que redactar un programa de gobierno, hay que redactar proyectos de ley y políticas públicas. Esa es la tarea de Idea País, ¿o no? Y yo les quiero decir que yo voy a estar con ustedes, con toda mi fuerza. Y les quiero decir que lo encuentro notable. Ya, lo encuentro notable. Gabriela Mistral, cuando se suicidó su hijo adoptivo, Yin, su hijo le escribió: mamá, no he podido vencer. Y eso lo reflexionamos. Primero, Yin le dijo mamá a Gabriela Mistral. Y yo creo que eso conmovió a Gabriela Mistral. Lo había logrado, fue mamá. Pero la otra parte de la frase: no he sabido vencer. Y Yin fue víctima de una concepción de la masculinidad, de la lucha, de vencer, de ser fuerte, que lo condenó literalmente a la muerte. Entonces, yo les quiero decir con esta última frase, reflexión, es que ustedes están asumiendo un tremendo desafío con esta revista. Y ustedes tienen que ganar esta batalla. Batalla, trabajo, esfuerzo, labor, por el bien de Chile. Por el bien de Chile. Muchas gracias. Muchas gracias, Sergio, por todos los halagos, además. Vamos a cobrarte la palabra también. Tengo muchísimas preguntas que me gustaría hacerles. Nos habíamos comprometido con algunas temáticas, así que y ahí voy a abrir las preguntas al público también. Pero me tomo algo que ambos dos dijeron, y tú lo comentabas también, Isabel. Uno, claro, que muchas veces le echamos la culpa a la mujer, ¿no es cierto?, de este debilitamiento de la familia. Cuando uno mira las cifras hoy día, un poco las expectativas también que hay, efectivamente hay algo de eso. O sea, la mayoría de los chilenos piensa que si la mujer sale a trabajar, echa a perder la familia por una parte. Así es, mucho más de lo que piensan en otros países de Latinoamérica también. Cuando uno mira, bueno, el tener familia hoy día efectivamente es asumido como un costo, y ese costo lo viven más las mujeres también, lo asumen, es lo que comentaba Claudia Goldin, ¿no es cierto?, premio Nobel, a propósito del costo de salir a trabajar o el hecho de tener un primer hijo. Y cuando uno mira incluso los datos de porque si los jóvenes quieren o no tener hijos, la gran mayoría, o sea, en su gran mayoría son las mujeres las que no quieren tener hijos, más que los hombres. O sea, solo el 34% de las mujeres adolescentes dice que quiere tener un hijo. Entonces, un poco desde tu experiencia también, como experta también en materias de mujer, siendo una persona que ha liderado también una mirada del feminismo desde la derecha, ¿cómo se aborda una problemática como esa hoy día? Y cómo lo puede abordar también, se aborda desde la mirada de la derecha también, asumiendo que tú también lo decías, un poco en una autocrítica también de cómo se han llevado adelante las cosas, de las consistencias frente a poner a la familia, que somos, se supone, los que defendemos como núcleo de sociedad, pero muchas veces también con una tendencia más hacia el progreso económico. En fin, hay hartas reflexiones que uno podría hacer en esa materia, pero si puedes ahondar sobre ese punto. Bueno, yo primero quiero reafirmar, antes de contestar lo que me está planteando la Magdalena, reafirmar lo que dice Sergio, que es una revista valiente. Hace mucho tiempo, yo no he visto una revista que condense así con tanta claridad datos, dimensiones éticas, que plantee desafíos. O sea, realmente es un trabajo, un muy buen trabajo desde el punto de vista de los estudios, de lo académico, pero es también un testimonio de valentía. No estoy de acuerdo con todo lo que está en la revista, pero me obligó a pensar distintas cosas, como por ejemplo la importancia del matrimonio. Y te contesto, Magdalena, con un debate que tuvo unos ribetes como medio frivolones, medio esas cosas que cuando la política se mezcla con lo frívolo, que fue el debate por la primera dama.
el debate de la primera dama. Cuando se extingue, digamos, la expareja, ¿cierto?, el presidente Boric extingue el cargo de primera dama, primero un cargo que no existía, o sea, lo primero es no entendió que no necesitaba una ley para existir, sino que formaba parte, ¿cierto?, de la obviedad de que un presidente va a tener una primera dama y, para que seamos bien paritarios, una presidenta también va a tener un primer caballero o un primer hijo o un varón que la acompañe. ¿Y por qué te contesto con eso? Porque ahí hay corresponsabilidad. En la máxima magistratura de Chile, en el cargo más alto, ¿cierto?, la tradición de los chilenos y de la inmensa mayoría de las democracias concibió que ese cargo de tanta responsabilidad pública iba a necesitar un respaldo afectivo y un respaldo también material, ahí, con oficina en la moneda, con, ¿verdad?, para darle una tarea a la relación con la sociedad civil, el hacerse cargo de fundaciones que tienen que ver con la familia, con la infancia. Eso es corresponsabilidad en ese ejemplo de la primera dama. Pero yo creo que todo, prácticamente, un porcentaje muy importante de las barreras que enfrentan hoy día las mujeres que quieren ir a trabajar mayoritariamente porque quieren darle una mejor vida a su familia o porque son el único sostén de la familia, ¿cierto? Hay un porcentaje importante, en promedio en torno al 40% de las familias en Chile están encabezadas por una mujer. Hay 800.000 familias monoparentales en Chile, de las cuales 720.000 están encabezadas por mujeres, o sea, no tienen otra alternativa, son monoparentales, tienen que trabajar. Pero el gran problema que enfrenta la mujer hoy día tiene que ver con la corresponsabilidad. Yo estaba mirando los datos que estaban en la revista, en el artículo de la Emilia y de la Magdalena. El 96% de los cuidadores en Chile son mujeres. Fíjense ustedes que el 30% de los niños, niñas y adolescentes en Chile son ni estudian ni trabajan. Y les cuento algo, 69% de ellos son niñas. ¿Están durmiendo en su casa? ¿Están jugando? No, están cuidando a la abuelita, están siendo madres. Están cuidando al papá que llega curado y la mamá sale a trabajar y hay que cuidar que el cabro no se levante y le saque la cresta a la abuela que está al lado. Está haciendo familia, está cuidando, está con una responsabilidad gigantesca. Niñas, 69%, niñas. Normalmente no se les ocurre que un niño vaya a hacer eso. Ojalá ni una niña, niño, ¿cierto?, ni un joven tenga que ser nini, que siempre tengan un proyecto de vida, ya sea en estudio, ya sea en trabajo, en formación de familia cuando son más adultos. Eso es muy importante, corresponsabilidad. Por eso yo he dicho, en el ámbito en el que yo he trabajado en estos últimos años, que es el de apoyo a las empresas en esta materia, que ojalá pasáramos de las políticas de protección a la maternidad a las políticas de protección a la parentalidad. Padres y madres. Hay un derecho que se llama permiso por nacimiento de un hijo, no el postnatal masculino, es el permiso por nacimiento de un hijo, 5 días hábiles que se puede tomar un trabajador cuando nace un hijo dentro del primer mes. Primero yo lo extendería, porque tiene que ser dentro del primer mes, podría ser dentro de los 3 primeros meses. Los que tienen guaguas aquí podrán entender que los 3 primeros meses, no solo el primer mes, son de mucha presión. Hicimos un estudio en el año 2018 con Nicolás Monker, que era ministro del Trabajo, porque yo le dije, hagamos algo para el Día del Papá. Yo soy el Ministerio de la Mujer, te invito a que hagamos algo para el Día del Papá. Se lo dije un mes antes. Nos pusimos a estudiar el tema y descubrimos que solo el 20% de los trabajadores que en Chile tienen derecho a esos 5 días de permiso por el nacimiento de una hija y de un hijo se lo tomaban. Después, cuando yo me independicé y armé mi consultora y empecé con mis primeros clientes y conversábamos en los comités o en los directorios sobre las políticas de corresponsabilidad en la familia, no uno, varias personas de muy alta responsabilidad en las empresas me decían, ¿qué permiso es ese? Oye, llámate al gallo de personas, porfa, al gerente de personas. El gerente de personas sí, es un derecho que está... O sea, las personas que tomaban responsabilidades en la empresa no sabían que existían ese derecho. Entonces, cuando yo hablo de corresponsabilidad,
No hablo solo de la corresponsabilidad entre la mamá y el papá, entre el hijo y la hija, porque las personas mayores las cuidan las hijas. O sea, muchas veces yo me he encontrado, cuando era ministra, se me acercaban, sí, yo tuve que dejar de trabajar, es que tengo a mi mamá muy enferma, a mi papá muy enfermo, y yo soy única hija mujer, pues. O sea, se daba por entendido que como era única hija mujer, no única hija, única mujer le correspondía a ella. Entonces, corresponsabilidad al interior de la familia y corresponsabilidad también, ¿cierto?, si es que le damos un valor a la maternidad y a la familia, y las grandes empresas lo están haciendo. Se están dando cuenta que el bienestar de su organización, que incluso el potenciar talentos, el captar talentos pasa, ¿cierto?, por las condiciones que ofrecen esas empresas para esa corresponsabilidad. Ninguna empresa moderna se mira feo a un hombre porque dice que tiene que llevar un hijo a un dentista. Yo entiendo las dificultades de las pymes, entiendo eso, y tenemos que trabajar en eso también. Tenemos que hacerlo, porque no me gustaría darle más carga a esas empresas que están luchando por salir adelante, que son pequeñas. Pero eso tiene que estar también incorporado en ese sentido. Y corresponsabilidad también entre el Estado y la familia. No para que el Estado reemplace a la familia, como por ejemplo estaba establecido en la primera propuesta constitucional que se rechazó en septiembre del 2022 cuando se proponía, ¿te acuerdas, Magdalena, que lo conversamos y lo estudiamos? Hicimos una propuesta que nos dijeron que no, cuando se proponía la creación de un sistema, atención, estatal de cuidado de la familia. Estatal. Esa palabra no es una palabra ingenua, ¿cierto? Estatal, no era nacional, no era un sistema público, era un sistema estatal. Significa traiga a la familia para acá, nosotros vamos a ver quién cuida al abuelito, que es a la cuna, y nosotros lo que estamos proponiendo es otro tipo de corresponsabilidad, es de acompañamiento, es de apoyo, es de libertad de elección, y entre paréntesis, a propósito de varios artículos, a propósito de libertad de elección, por Dios, cuánto ha tensionado a las familias este ahogo de la libertad de elección en la educación. ¿Cuánto ha tensionado a las familias eso? Estuve en Recoleta, estuve en campaña, estuve en Recoleta, en Independencia, en Conchalí el fin de semana, me sorprendió una mujer encantadora, me dice, yo soy egresada de Derecho, vecina de Recoleta, y el año pasado ocurrió tal evento en el colegio de mis hijos, un evento bien heavy de un texto, ¿cierto?, en donde se le enseñaban ciertas conductas a un niño de 6, 7 años, y eso generó una explosión en ese colegio y llegaron 18, 20 alumnos a mi casa en donde yo les impartí clases, cierto, particular, y los preparé para exámenes libres. Eso está ocurriendo en Chile, no está medido. Cuando dicen que los niños han abandonado la escuela, sí, pero no todos han abandonado la formación escolar. Ojo, por supuesto que el Mineduc, con todo cariño, pero no le importa nada esto, nada. Muchas familias están formando a los hijos en la casa asustados, ¿cierto?, porque ya no han podido, tienen más restricciones para poder elegir el tipo de proyecto educacional para sus hijos. Vuelvo y cierro con la corresponsabilidad. Desde la primera dama, ¿cierto?, desde el debate de primera dama hasta, o de primer caballero, hasta, ¿cierto?, cuando pedimos corresponsabilidad entre el Estado y la familia, considerado como bien público, como es, cierto, la reseña de Raíces, pero no para reemplazar a la familia, sino para acompañarla y apoyarla. Y con esto cierro. Cuando era concejal, vino una mamá y un papá a decirme que estaban con problemas con los hijos, con una hija, y que no tenían plata para el psicólogo, ayúdeme, yo en los consultorios no había nada de eso. Chuta, y empecé a buscar organizaciones que ayudaran en ese sentido y no las encontré. Pero ¿cuál es mi sorpresa? Estaba recién promulgada hace 2, 3 años la ley de divorcio. ¿Cuál es mi sorpresa? Que cuando buscaba, encontraba cualquier cantidad de oferta de apoyo para los divorcios, incluso con tarjeta Presto. El divorcio con tarjeta Presto. Y yo me di cuenta ahí todas las facilidades y la oferta que había pública, organizaciones para divorciarte, y ningún apoyo para aquellas familias que no querían divorciarse, pero sabían que tenían un problema y lo querían enfrentar. Es como la discusión que tuve siempre con estas organizaciones como Miles y otras que son, entre comillas, pro-choice, en donde me venían a decir
que las mujeres de las organizaciones pro vida ocupaban muchas sillas en los hospitales y no les dejaban espacio a ellas porque ellas también querían ir a competir con esa mujer que iba a pedir un aborto, y resulta que yo tenía que darle 3 sillas a Chile Unido y 3 sillas a Miles, y que si no, yo era digna de una acusación constitucional. O sea, ¿me entiende o no? Esto mismo, la cuestión de la tarjeta Presto. O sea, si va a haber apoyo a la familia para que supere sus problemas, entonces tiene que haber apoyo también para que se divorcien. Esa relación, esa cosa, no puede ser considerado equidad eso. A eso me refiero. Cuando la familia pierde valor y la vida pierde valor, claro, empieza a ser un símbolo de equidad el hecho que haya una tarjeta Presto para el divorcio y haya algo de apoyo para las familias que no quieren divorciarse y que quieren resolver sus problemas. Gracias, Isabel. Sergio, una pregunta para ti también, y por el tiempo yo creo que no vamos a hacer preguntas del público, lo siento mucho, pero hace frío también y todos quieren comer algo. Pero Sergio, una pregunta un poco a propósito, de hecho algo que comentaba la Isabel, tú lo comentaste también, es algo que se aborda en la revista, pero esta tensión también que hay respecto de cuál es el rol que debiera cumplir el Estado precisamente para apoyar a la familia, para entrar a fortalecerla, porque es parte de la discusión que uno ve generalmente cuando hablamos, por ejemplo, de políticas públicas en temas de cuidado, en temas de cómo hacernos cargo de los abusos en la niñez, incluso el tema de la educación. ¿Cómo entra el Estado a participar o a fortalecerla, pero sin que eso signifique el tema de reemplazar a la familia? O cómo se aborda también, que son cosas que ocurren en el fondo hoy día en este progreso, o la mirada que se tiene, la familia no es utilitarista, la familia es en ese sentido como va contracorriente, no es eficiente la familia muchas veces, pero buscamos esa eficiencia también por parte del Estado y por parte de distintas, o cómo es la sociedad. Entonces, ¿cómo se resuelve esa tensión o cómo la ves, si quieres, ahí para profundizar? La revista es bastante clara y hay una afirmación, es que el Estado no es neutral en esto y tiene que optar. Y hay que tomar una decisión, ¿ya? Individuo, familia. Da lo mismo que la gente se case o no se case, da lo mismo que tengan o tengan hijos o no, y el Estado tiene que tomar una decisión, ¿ya? Y no da lo mismo, no da lo mismo. Ahora, y es una afirmación súper compleja políticamente, públicamente, y bueno, insisto, ¿y cómo se traduce esto entonces en leyes, políticas públicas? Eso es lo primero. Segundo, creo que hay que avanzar mucho más. Está la revista insinuado y la bibliografía, bueno, ¿qué ha pasado con el Estado social cuando ha hecho políticas pro natalidad? ¿Ya? Y ahí están planteadas las 3 líneas, sí, políticas pro natalidad, fiscal, bono, subsidio, pero eso no basta. Isabel hizo así, lo que ella cuenta es terrible porque debiera ser al revés, es decir, si vamos a tener trabajadores, trabajadoras sociales, profesionales en centros de la familia estatales, es para educar, apoyar a adolescentes y también a las parejas para prepararse para el matrimonio, y cuando están sufriendo crisis a apoyarlas para salir adelante, no decirles, sabe que a nosotros como sociedad nos da lo mismo si usted sigue casado o no. Bueno, nuevamente, estas son declaraciones que, sobre todo si están grabadas y se van a hacer públicas, no son gratuitas, pero hay que decirlo, ¿no? Eso es mi segunda reflexión. Entonces, hay que ver políticas comparadas de otros países, de qué es lo que ha resultado y qué es lo que no ha resultado. Tercero, ahí hay también en la revista, hay un equilibrio súper complicado, porque hasta dónde creemos que es conveniente que el Estado tenga una participación activa en lo que dice relación con las parejas y con la familia, porque ahí también hay una tensión. Entonces a uno también de repente, este despotismo blando, de que nos empiezan a dar lecciones de cómo uno tiene que educar a sus hijos, bueno, en fin, de lo que es bueno y lo malo en la afectividad, la sexualidad. Entonces de ahí también
aparecen todas las complejidades de pensar en el papel del Estado. Pero nuevamente, sí, políticas comparadas y atreverse a poner esto en la esfera pública y conversar. Pero ¿sabes qué? Puedo hacer una última reflexión que no tiene nada que ver con el Estado, es que nuevamente, porque yo quiero que ustedes, estoy pensando en los más jóvenes acá, y que participaron en esta revista, se den cuenta de lo que estamos hablando. Critón, el amigo de Sócrates, le dice: Sócrates, tú tienes que huir, no tienes que aceptar esta sentencia injusta, entre otras cosas porque tu mujer y tus hijos van a quedar abandonados. Y Sócrates, en esta reflexión inicial de la filosofía, ni siquiera le contesta a Critón y dice: échenla a Jantipa y a mis hijos que están llorando, me están perturbando. ¿Y qué quiso decir Jesucristo cuando dijo: hay eunucos que son eunucos por el reino de los cielos? La entrega total del celibato. Y Cicerón, cuando la escribe, porque estoy citando los padres fundadores de la filosofía griega, de la tradición judeo-cristiana, y Cicerón, cuando le manda a decir a Ático, su amigo, le manda una carta: ¿cuándo fue el día que me convenciste que me casara? Maldito sea ese día. Bueno, entonces es un cambio cultural enorme el que plantear la nueva masculinidad, y eso es fundamental, porque si no, la promoción de la familia es obvio que se traduce en un discurso, que lo que Isabel ha dicho, que es tirarle una tremenda cruz encima a las mujeres, ¿no? Porque la familia es un sistema, es una unidad funcional que cuando cambia uno, si no cambia el otro, se rompe, ¿no? Y a mí me da vergüenza escuchar a colegas míos de mi generación que se declararon feministas hace como 5 años atrás. Yo les digo: ¿se olvidaron cuando me invitaban a sus casas, ¿no? Y cuando yo veía las relaciones que tenían con sus parejas, con sus hijos? Entonces, yo les digo que la nueva masculinidad, que es fundamental, es un cambio desgarrador, ¿ya? Y ahí yo los invito en la bibliografía hay que leer mucho Luc Ferry, que es un filósofo que dice: hoy día lo único trascendente que va quedando en el mundo occidental, es decir, algo que uno cree que es externo y superior a uno mismo y por el cual uno está dispuesto a morir, son los hijos y las hijas. Y hace todo un desarrollo de lo que él llama la filosofía del amor. Y yo creo que es fundamental. Y también hay otro autor, bueno, Paul Ricoeur, ustedes lo citan, Paul Ricoeur se le suicidó el hijo. Y es desgarrador las reflexiones que él hace. Y nos recuerdan también el dolor de la entrega total por los demás y las posibilidades del desgarramiento, del dolor de comprometerse más. Y quiero terminar con otro filósofo que hay que leer, que ustedes al pasar, Emmanuel Levinas, cuando dice que el ser humano es el ser con otros, por otros y para otros, es una definición bellísima. Y Levinas, ustedes citan a Heidegger, él fue alumno de Heidegger, y Heidegger le decía: el ser humano es el ser para la muerte, y Levinas tomaba apuntes y dice: en realidad tiene toda la razón, somos seres para la muerte. Y en medio de la ocupación alemana de París, Levinas fue papá, y se abrió el mundo, y él dice: no, maestro, tú estás equivocado, no somos seres para la muerte, somos seres para la vida. Y hace unas reflexiones desgarradoras y preciosas sobre lo que es ser padre, y eso es lo fundamental. Así, fomentar hoy día la familia significa un cambio cultural enorme. Las mujeres se atrevieron a ingresar en la vida pública, los varones tenemos que hacer un cambio enorme también, y que va a costar generaciones. Y bueno, son ustedes, la nueva generación, al que tienen que atreverse a dar ese tremendo paso. Nada que ver con el Estado, pero esto yo creo que era lo que quería decirle. Muchas gracias. Muchas gracias a los dos. A los dos, Isabel y Sergio, por los comentarios, por los halagos también a la revista. Y ahora los invito a todos tenemos un pequeño cóctel, comida y bebidas para los que quieran. Ahí, así que eso, muchísimas gracias. Que estén muy bien.